Hay ocasiones en las que tenemos dificultades en nuestros matrimonios y nos desanimamos y nos cansamos. A veces parece que es vivir lo mismo un día, otro día, otro día. Pero ¿qué es aquello que nos mantiene juntos? Es el hecho de que nos amamos el uno al otro. Así que tú avanzas, no te rindes. Ahora me gustaría escuchar algunas cosas prácticas que aprendieron el día de ayer. Algo que tú hayas pensado, me gustaría presentar esto a mi iglesia o me gustaría realizar esto en mi iglesia o en mi familia, en mi vida. Y aprendimos que el evangelio no es algo tan difícil. Si recuerdan que hablamos de 1 Timoteo 3:16, de ese credo, que yo lo tenía ahí. Y si sabemos solamente eso, y lo otro que tenemos es el testimonio que tenemos en nuestras vidas. Así que es ahí donde me gustaría empezar esta tarde, nuestros testimonios. Me gustaría saber cómo reaccionaste, cómo te sentiste la primera vez cuando tú te diste cuenta del amor de Dios, de la obra de Jesucristo y el plan que Él tiene para tu vida. Para muchos de nosotros quizá eso pasó hace muchos años y es fácil que nosotros olvidemos aquel punto. Me gustaría compartirles a ustedes por un momento mi propio testimonio. Esto es algo que pasó hace 54 años. Cuando yo terminé la universidad, todo parecía un poco extraño. El último verano de mi universidad recuerdo que me di cuenta que yo no era la persona interiormente que pretendía ser externamente. Mi vida se veía muy diferente realmente a lo que yo era dentro. Yo estaba tratando de conseguir un objetivo que estaba ya intentándolo por 4 años. Primero, yo quería ser el número uno en mi clase, y lo era. Pero me di cuenta que a pesar de eso, me sentía muy vacío, no me sentía muy satisfecho. Así que ese último verano fui a la universidad tratando de mejorarme a mí mismo. Así que cada mes traté de poner en práctica algunas características, como por ejemplo, un mes el dominio propio, otro mes no airarme, pero para el final de ese verano me di cuenta que estaba peor de cómo inicié y eso realmente me desanimó mucho. Así que terminé la universidad y mis padres me habían enseñado que yo siempre debía ir a la iglesia los domingos. Así que busqué una iglesia que estuviese cerca de la universidad donde yo estaba. Y yo entré en ella y le pregunté a la persona que estaba como ujier, ¿ustedes aceptan incrédulos aquí? Y lo que yo quería decir en realidad era si aceptaban a no bautizados, pero él me entendió que yo estaba refiriéndome a incrédulos. Él tenía una sonrisa muy grande en su rostro y dijo, por supuesto, puedes pasar. Así que fui entonces a la clase de los jóvenes adultos y estaba interesante. Y me di cuenta que había como una muchacha muy bonita en esa clase. Y luego empezó el servicio de adoración. Y después dije en mi mente, cuando ya terminó esto, no, yo no voy a volver aquí, porque este pastor cuando predicó estaba hablando de mí, estaba hablando del pecado y de lo que el pecado hace en las vidas de las personas. Y ese era yo. Y yo no quería escuchar ya eso. Así que decidí, no, ya no voy a volver más acá, voy a buscar otra iglesia. Y esa semana empezamos nuevamente la universidad. Así que esa semana habían dividido la clase en grupos pequeños para poder conocer la universidad. Ahora, ¿quién me tocó en ese grupo pequeño? Bueno, estaba esa muchacha simpática que vi. Sí, yo dije, oh, pero qué buena coincidencia. Así que empezamos a desarrollar una amistad y empezamos a estudiar. Así que entonces yo pensé y dije, bueno, quizás sí voy a volver a esa iglesia el próximo domingo. Por supuesto, yo quería verla otra vez. Y el pastor volvió a hablar sobre mí nuevamente. Habló nuevamente de la pecaminosidad y me sentí nuevamente incómodo. Y lo que él explicó es que nosotros tenemos que rendirnos a nosotros mismos y darle el control de nuestras vidas a Jesús. Y por supuesto, yo no hice eso. Yo no estaba dispuesto a cederle el control a otro. Yo quería tomar las decisiones de mi vida. Bueno, ese semestre en la universidad estuve luchando con esta tensión, así también como mi amistad con esta muchacha. Así que ya fue el tiempo para ir a casa en Navidad y me sentía miserable, porque yo sabía que no era quien estaba pretendiendo ser y sentía que había una tremenda carga sobre mí. Así que mientras estaba volviendo a casa después de la iglesia un domingo en febrero,
Mientras estaba caminando a casa, me vino un pensamiento y pensé, ¿qué pasaría si en este momento me atropellara un auto, tuviese un accidente? ¿Dónde yo estaría? Y yo sabía exactamente dónde iba a estar. Así que cuando yo llegué a mi dormitorio, llamé al pastor prontamente y yo le dije al pastor, pastor, quisiera que podamos hablar porque yo me siento miserable y no sé qué hacer. Así que entonces agendamos un momento esa semana y él vino a hablar conmigo y me explicó el Evangelio y entonces ahora todo tuvo sentido. Así que yo le pregunté, ¿y qué necesito hacer? Y me explicó, tú no puedes hacer nada, sino que tienes que confiar en Jesús. Tienes que pedirle al que entre en tu vida. Así que entonces yo confié en él, lo hice. Y puedo recordar esa noche, después de mucho tiempo, cómo toda esa carga que sentía sobre mí fue quitada. Yo no tenía ya que mejorarme a mí mismo, sino que Jesús ya me había aceptado y ya me había amado. Y entonces eso fue un cambio grande, paz y el gozo. Se empecé a sentir un verdadero contentamiento porque yo era de aquellas personas que siempre están empujándose más. Así que un par de semanas después, yo volví a casa para decirles a mis padres lo que había sucedido. Y yo estaba muy emocionado sobre eso. Y yo compartí con ellos cómo es que ellos también podían tener esa misma clase de paz y felicidad, pero ellos no querían escucharme. Y de hecho me dijeron, si tú vuelves a casa, no queremos que vuelvas a hablar de esto nunca más si todavía quieres tener una casa. Así que el siguiente año fue un año muy difícil, porque yo estaba luchando con el deseo de querer compartir con ellos esto, pero sabía que ellos no querían escucharme. En los próximos 2 a 3 años yo realmente empecé a crecer como cristiano y es ahí cuando el Señor me llamó al ministerio y yo entré al servicio para entrenarme. Y me gustaría decirles que desde entonces mi vida realmente fue muy linda y no tuve ningún problema, pero no siempre fue así. Esa fue la forma como Dios obró en mi vida para traerme a Él. Y cada vez que yo recuerdo esa historia, me recuerdo qué cambio trajo el Evangelio para mi vida. Y necesito recordarme esto a mí una y otra vez. Así que quisiera que piensen ustedes para su propia vida, ¿cómo fue cuando ustedes conocieron a Cristo? ¿Cómo fue cuando la luz se encendió para sus vidas? ¿Cuál fue una de las cosas o alguna de las cosas que tú experimentaste o sentiste? ¿Cómo fue cuando el Señor los salvó? Ahora, la razón por la que yo estoy haciendo eso es porque eso es lo que hace el apóstol Pablo en la primera sección de Segunda Timoteo. Él está recordando a Timoteo lo que ha pasado en su vida, los cambios, las transformaciones. Y la razón por la que él está haciendo eso es para que Timoteo se dé cuenta de que ese es el poder del Evangelio. El Evangelio hace eso en las vidas de las personas. Así que cuando nosotros recordamos lo que Dios hizo por nosotros, eso también nos alienta para que podamos compartir con otros lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Vamos a tener un acercamiento a 2 Timoteo diferente de como hemos tenido a 1 Timoteo. En los primeros 3 días nos hemos detenido bastante en 1 Timoteo e incluso en algunas secciones hemos podido hacerlo verso tras verso. Ahora, en 2 Timoteo vamos a ver las cosas de manera más amplia y vamos a obtener un panorama más amplio. Vamos a ver los puntos más amplios y las razones del por qué Pablo escribe esta segunda carta a Timoteo. Una de las cosas que Pablo hace distinto al escribir 2 Timoteo es que él utiliza imágenes, que ilustraciones. Y vamos a ver esas, y ustedes podrán darse cuenta en 2 Timoteo 1, 3 al 7, y también en el versículo 15, los versículos, en el capítulo 2, los versículos 21 y 22, en el capítulo 3, el versículo 6, y luego en el capítulo 4, versículos 6 al 8. Otra cosa que vamos a hacer es ver esas imágenes más en detalle cuando lleguemos a esas secciones. Lo otro que podemos notar es que hay una naturaleza más personal en la segunda carta a Timoteo. Pablo realmente va a describir su relación con Timoteo. Y creo que esto está sucediendo porque Pablo sabe que su vida va a terminar pronto y por lo tanto las cosas van a cambiar.
Y muchas veces Pablo va a decirle, intenta hacer lo posible para llegar aquí donde estoy en Roma. Realmente necesito verte una vez más, porque realmente estas son las últimas palabras de Pablo. Pablo sabe que va a ser asesinado por las autoridades romanas y él quisiera verlo una vez más. Habla incluso de lágrimas. Y no es solamente Timoteo, sino son muchas personas más que están en el corazón de Pablo. Pablo está pensando en estas personas porque está cerca de llegar al final de su vida. Cuando tú estás cerca de morir, no estás pensando en tu trabajo o en lo material que tú tienes, no estás pensando, bueno, me hubiese gustado trabajar más duro, me hubiese gustado tener una casa más linda o tener más cosas. No, cuando estás llegando al final de tu vida, piensas en las personas. Me hubiese gustado pasar más tiempo con mis hermanos y hermanas. Ojalá hubiese hablado más con mi mamá o con mi papá sobre estas cosas. Cuando estamos a punto de morir, las personas se vuelven más importantes para nosotros. Y esa es la razón por la que Pablo habla de muchas personas en esta segunda carta. Él nombra muchos nombres. Al menos hay una lista de 23 personas que él nombra aquí en 2 Timoteo. Y Pablo tiene un punto que él quiere enfatizar a Timoteo: perseverancia. En otras palabras, él tiene que persistir, perseverar. Y él utiliza esta palabra en 6 ocasiones en esta carta. En el capítulo 2, versículo 3, en el versículo 10, en el versículo 12, en el capítulo 3, en el versículo 11, en el capítulo 4, versículo 3 y en el versículo 5. Una y otra vez Pablo le va a decir a Timoteo: continúa, no te rindas, soporta. Hemos dicho que la vida cristiana es como una maratón, no como una carrera rápida. Y tenemos momentos en que todos somos tentados a rendirnos. Y necesitamos escuchar esa voz que nos diga: continúa, un poco más, un poco más, un poco más. El fin está cerca, no te detengas ahora. Así que ese es el punto principal que quiere establecer Pablo aquí en esta carta. De hecho, esa es la razón por la que Pablo escribe esta segunda carta. Las cosas han cambiado. Cartas escribió en algún momento como en el 62 al 66 después de Cristo. Pablo ya había salido de prisión y está emocionado de haber salido, está listo para hacer el ministerio una vez más y hace ese ministerio en Roma, pero después de un par de años los romanos arrestan a Pablo y lo ponen en prisión. Y en esta ocasión no parece que lo van a dejar ir, porque las cosas en Roma se están poniendo cada vez peores. Recuérdense que el emperador para ese momento es Nerón. Y Nerón se está volviendo cada vez más loco, inestable, impredecible. Y como resultado de eso, él está persiguiendo a los cristianos más. Así que es más o menos por esta época que hay un gran incendio en Roma. Y las personas decían que era Nerón quien había hecho esto porque él quería reconstruir ciertas cosas en esa área. Por causa de esto, muchas personas perdieron sus hogares y realmente sabían que era Nerón. Pero Nerón necesitaba a alguien más que sea culpable. Y que él empezó a circular rumores y decir que fueron los cristianos que empezaron este incendio. Y algunas de las personas en Roma empezaron a creer eso. Así que por causa de eso empezó a haber mucha más persecución para los cristianos. Y Pablo es uno de esos cristianos que está en prisión. Así que ahora Pablo escribe esta segunda carta en el 67 después de Cristo. Está muy cerca de su muerte. Y nosotros no sabemos si es que Timoteo logró llegar a Roma y ver una vez más a Pablo. Y nosotros no sabemos si eso pasó. Es triste pensar qué tan cercanos eran y qué tanto Pablo amaba a Timoteo y quizá que Timoteo no haya podido llegar a verlo una vez más. Imagínate, es más o menos, imagínate que Mateo, imagínense que él sabe que tiene como un año más para vivir y les escribe a cada uno de ustedes una carta. Esa carta será una carta muy especial para ti. Y Pablo está intentando animar a Timoteo una vez más antes de que él lo deje. Así que el punto mayor aquí de lo que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo es: no te avergüences del evangelio o de lo que me está pasando a mí, Pablo, o de la vida dura que estás viviendo.
De hecho, esa palabra avergonzar aparece 4 veces en esta carta corta. No te avergüences, sino por la gracia de Dios, In the ministry, continúa avanzando, soporta las diferentes circunstancias, avanza en el ministerio. Como hemos dicho, esa palabra que dice soportar, perseverar, persistir, aparece 6 veces en esta pequeña carta. Al inicio hemos hablado del poder del Evangelio, que guía a salvación, que abre las puertas a los pecadores para que vean sus vidas transformadas. Es como una llave que abre la puerta al cielo. Y Pablo quiere que Timoteo entienda que él tiene esa llave y esa llave va a marcar una gran diferencia en las vidas de las personas. Usa esa llave, comparte esa llave. El evangelio va a cambiar a la gente. Y si tú piensas un poco de cómo era tu vida antes de que tú fueras cristiano y cómo es ahora, bueno, hay grandes cambios. Eres una persona diferente y también miras la vida de manera diferente. Y de la misma manera, Pablo quiere que Timoteo comparta este evangelio para que otros también sean transformados. Pablo le está animando a Timoteo y le dice, permite que otras personas en la iglesia vean esta transformación en tu vida. Es algo que Timoteo tiene que continuar haciendo. Y se trata sobre la gracia de Dios. Y entonces las personas en ese tiempo, como las personas también ahora, necesitan escuchar sobre la gracia. El mundo no obra con gracia, ¿verdad? Tú te equivocas y ya estás marcado para toda la vida. No hay perdón. Realmente no tienes una oportunidad más. El énfasis está en lo que puedes hacer, en lo que tienes que hacer para seguir avanzando, para encontrar significado y satisfacción en la vida, un propósito para tu vida. Todo depende de ti. Tú tienes que hacer todo eso. Pero el evangelio es diferente. El evangelio dice, Dios ha hecho estas cosas. Y but sí, va a haber cambios que van a suceder. Es Dios quien va a estar obrando en esos cambios en ti. Tú no estás solo más. Tienes a alguien que está al lado tuyo. Este mundo es un mundo bastante solitario, ¿verdad? Especialmente si tú estás en un nuevo lugar, en una nueva ciudad, o si quizá te has graduado y has dejado la casa, ahora ya eres responsable de ti mismo. Puede ser un mundo bastante solitario. A ver que Dios está contigo a través de Jesucristo, eso hace una diferencia. Eso es lo que el Evangelio es. Es la verdad sobre Jesús que nosotros queremos conocer si realmente vamos a cruzar a través de este mundo. Ahora yo entiendo que aquí en Bolivia también hay un diferente evangelio que está empezando a circular. Diferentes tipos de creencias que han estado creciendo. Por ejemplo, naturalista, es decir, volver a los dioses antiguos. ¿Pueden decirme un poquito más sobre eso? Tengo entendido que eso incluso está siendo promocionado por el actual gobierno. Díganme, en un sentido, ¿qué es lo que su cultura está predicando al respecto de eso? En un sentido, es el estilo antiguo del paganismo, ¿sí? Y en realidad no es nuevo. Es algo como los israelitas en el Antiguo Testamento tuvieron que enfrentar. Por ejemplo, los dioses en Canaán, mitos que había. Y Pablo le ha estado advirtiendo a Timoteo y le dice, ten cuidado de esos mitos, de las supersticiones, de las ideas falsas, cosas que no son verdad, pero que están atrapando a muchas personas y que ellos están creyendo estas cosas. Lo que vamos a hacer ahora, después del receso que vamos a tener en este momento, es, les voy a dar un par de ideas de cómo podemos desafiar a las personas que están cayendo en esto y son parte de esto.